Pues mi nombre es César Ramírez. Actualmente estoy en la parte de seguridad lógica de Nedetel. Eh, el día de hoy vamos a desestigmatizar un poquito el tema de la seguridad. Escuchamos mucho el tema de que en la seguridad tienes que ser un experto en Linux, tienes que ser un experto en automatización, tienes que saber programar, tienes que ser demasiado hábil con algunos temas, ¿no? Entonces, son skills que son necesarios, ¿no? Sin embargo, pues no es la base, ¿no? Entonces vamos a revisar un poco cómo realmente o por dónde empieza el tema de la seguridad, ¿no? Es muy frecuente escuchar en empresas decir, me hackearon y la solución es un firewall. Me hackearon y la solución es contratar una persona que venga y me ponga un equipo de 30,000, 40,000 dólares y con eso ya estoy completamente seguro de que no me van a volver a hackear, de que no va a volver a pasar nada. Es mentira, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que realmente yo debo hacer? ¿Cómo realmente cuál es el camino para poder establecer un esquema de seguridad? ¿Por dónde tengo que empezar? ¿Qué tengo que conocer? ¿No? Básicamente eso es lo que vamos a ver el día de hoy. En la parte de la seguridad de la información, vamos a revisar primero los conceptos. Vamos a ir a hablar un poquito de los conceptos de varias palabras que se usan en temas de seguridad. Luego vamos a ver los primeros pasos, qué tengo que yo hacer, por dónde empiezo, cuáles son las herramientas que yo debo utilizar, herramientas de open source, herramientas pagadas, cuál es el canal de implementación para poder implementar la parte de seguridad. Entonces, en la primera parte, los conceptos. Eh, la seguridad está enfocada a proteger algo. O sea, la seguridad no está enfocada en que yo tengo que conocer todos los tipos de ataques, en que yo tengo que empezar a revisar y conocer al mejor hacker del mundo y tengo que conocer la biografía del ataque que se realizó en el año 2018. No. El objetivo de la seguridad es proteger la información. La información es el bien, la información es nuestro objetivo. Una empresa que no tiene protegida su información, que la tiene desplegada en varios lugares, que no tiene un sitio orientado a guardar la información, que la tiene en distintas bases, que la tiene guardada en su computadora, que la tiene guardada en una carpeta, que la tiene guardada en un disco duro, que no la tiene organizada, que no la tiene estructurada, es una empresa que va a ser muy vulnerable a ataques, que probablemente se va a ver afectada de una manera muy fuerte ante cualquier tipo de ataque. El más sencillo que exista va a afectar a esta empresa precisamente porque no tenía estructurada su información. Entonces, primero tenemos que tener en la cabeza que yo lo que voy a proteger es la información de la empresa. Voy a proteger tu base de datos, voy a proteger tu directorio activo, voy a proteger todos los servidores que guardan información de tu empresa. Entonces, ¿qué necesita la información para poder garantizarla, para considerar que es una información segura? Entonces, aquí lo que va a necesitar es la famosa triada, ¿no? Integridad, confidencialidad y disponibilidad. ¿Cuál es la información que debo proteger? Y esta respuesta se la van a dar, cada empresa se la va a dar de una distinta forma. ¿No? Va a haber empresas que van a decir, mira, para mí lo más importante es mi esquema contable. Para mí lo más importante es mi base de datos, donde tengo mi pool de clientes, cuánto les cobro y cuánto me facturan cada mes. No, para mí la información más importante es mi base de datos con el grupo de medicinas, porque yo soy un farmacéutico y tengo que tener eso al día y eso siempre estará actualizado. Y si yo pierdo esa base de datos, pierdo por completo la funcionalidad de mi empresa. Un banco, para nosotros, es la información de nuestra tarjeta vientes, es la información de nuestros clientes, es el número de las tarjetas de crédito, son el número de las cuentas de ahorros. Entonces, es muy distinto, es muy versátil la información que vamos a encontrar y que debemos proteger. Sin embargo, todas siguen el mismo camino. A todas debemos darle integridad, confidencialidad y disponibilidad. Entonces, ¿cómo le doy yo integridad a la información? La integridad se basa en que la data como tal, si viaja de un extremo al otro, se mantenga intacta, que no haya sido alterada.
que no le hayan metido información extra, que no hayan sustraído información, ¿no? Entonces, y esto pues, y aquí es donde entra el tema de por qué el firewall no me sirve al 100%, por qué no es solamente el firewall. O sea, en realidad, el esquema de seguridad no es un firewall solamente. El firewall es un equipo muy bueno, es un equipo perimetral ideal y que en ciertos esquemas es necesario, ¿no? Sin embargo, pues también estamos expuestos al tema de los ataques en LAN, ¿no? ¿Qué pasa si una computadora tiene un malware, tiene un virus instalado y pasa esa información a otra computadora o esa computadora recibe información y tiene ese malware? Ese malware puede tener la capacidad de destruir, de editar o regenerar la información, ¿no? Entonces, y eso no lo va a detectar el firewall, porque el firewall es un equipo perimetral, es un equipo de borde, es un equipo que me protege en torno de una interfaz a otra. Pero lo que está dentro de una sola interfaz, todo el esquema LAN, necesita de otro tipo de herramientas, ¿no? Y ahí va el método de seguridad que nos dice la IC Console, ¿no? El famoso Defense in Depth, o sea, cubre la seguridad en varias capas, no te enfoques solamente en el tema del firewall. Trata de cubrirle y hacerle lo más difícil la vida posible al cracker o al atacante. O sea, no le des solamente un firewall, porque si él bypassea el firewall, va a poder acceder a toda tu información y de nada te va a servir el conjunto de el firewall que te costó $50,000, $60,000. Entonces, es un esquema de seguridad, ¿no? Entonces, la integridad de la información se da justamente cuando nosotros aplicamos técnicas de cifrado, establecemos canales VPN cifrados, estamos hablando de un punto A o punto B, segmentación de la red, que ya vamos a hablar más adelante de eso, ¿no? Entonces, y la integridad, bueno, para los que tienen conocimiento, pues el famoso hash, que no es otra cosa que aplicarle un algoritmo a la información antes del envío y generar un código. Ese código es único y se me genera en base a la data que está pasando. Cuando llega al extremo, lo que yo voy a hacer es ejecutar a la data que me llegó el mismo algoritmo matemático. Si el resultado es igual al resultado original, entonces la información no ha sido alterada, ¿no? Entonces, esa es una forma bastante básica de garantizar la integridad de la información. No hay varios. En el tema de la confidencialidad, justamente queremos que la información, si la envió el usuario A al usuario B, la información la generó realmente el usuario A, es decir, no existió una suplantación de identidad y la información llegó al usuario B, realmente llegó al usuario B. No existe un tráfico malicioso que está generando data a destinos falsos o generando tráfico malicioso. Entonces, esa confidencialidad se da, pues, bueno, por temas de certificados. Ahí tenemos, pues, el tema de certificado o cifrado simétrico, cifrado asimétrico, que es un tipo de comunicación que nos garantiza, pues, integridad y confidencialidad. Y por último, tenemos la parte de la disponibilidad. ¿Cómo yo estoy creando mis entornos para que mis usuarios puedan acceder a la información? ¿Cómo esa farmacéutica garantiza que la base de datos puede ser accedida no solo por la matriz, sino por todas las sucursales? Si el presidente de la empresa, si el gerente general viaja y necesita información de esa base de datos por cualquier tipo de negociación en Estados Unidos, ¿cómo la va a obtener? ¿De qué manera esa información va a ser alcanzable? ¿De qué manera va a estar disponible? Entonces, si nosotros garantizamos esquemas, servidores, nubes privadas, nubes públicas, conexiones VPN, entonces todo eso nos va a ayudar a nosotros, pues, a tener una disponibilidad de la información. Tenemos, por ejemplo, el caso que vi hace poco, una cooperativa de ahorro y crédito, en la cual, pues, toda la base financiera estaba sobre un único servidor y el servidor estaba en la matriz sin respaldo eléctrico. O sea, si es en esa cooperativa se iba la luz, se perdía por completo el acceso a la información, ¿no? Entonces, dejaba de trabajar. ¿Ok? Entonces, primero, tener claro nuestro deber como personas dentro de seguridad o dentro de la rama de seguridad es proteger la información de nuestros clientes, es proteger la información de la empresa. Para proteger la información tenemos que
Acudir a la triada: integridad, confidencialidad y disponibilidad. Los pasos, o mejor dicho, las formas como las vamos a proteger, ya las vamos a ver más adelante, ¿no? Este es un número, o sea, solamente para que lo tengan en la mente. Tenemos alrededor de 17.650.000 se dan ataques diarios que se dan a nivel mundial, ¿no? Y creo que es una cifra basada en ransomware, si mal no recuerdo, ¿no? O tipo de ataques, malware o suplantación de identidad. O sea, en realidad hay muchos más, ¿no? Pero para que lo tengan en la mente. O sea, esta es la cantidad de ataques que se generan diariamente. O sea, no porque yo sea una cooperativa de ahorro y crédito, que tengo mi matriz en una ciudad pequeña, o yo soy un simple proveedor de Internet, entre comillas. Doy Internet y por lo tanto no voy a estar en el foco de los atacantes. No es así. Todos estamos expuestos. A todos nos puede llegar el momento de que nos roben la información, de que nos ingresen un malware, de que nos destruyan una base de datos, de que nos destruyan un directorio activo. Absolutamente todos estamos expuestos. Todos necesitamos analizar la información, todos tenemos que estar orientados a cuidar la información. Obviamente las personas que están dentro de lo que es la rama de seguridad. Entonces, lo que les decía, ante un ataque o una empresa que vio una charla, vio un video y dijo, no, definitivamente necesitamos seguridad. Entonces, lo primero que van a pensar es, pongamos el firewall. Conectemos la LAN, conectemos nuestra WAN, todos nuestros servidores deben estar conectados al firewall, pongamos las políticas necesarias y listo. Con eso yo ya tengo el esquema de seguridad mejor implementado del mundo. No. El firewall como tal es un equipo bastante fuerte. Es un equipo que bien configurado, y esta es la palabra clave, o sea, la frase clave, bien configurado, puede servir bastante. Puede darme todo tipo de seguridad, entre redes, seguridad hacia la WAN, establecer VPNs site to site, establecer SSL VPN, hacer el análisis por cada virus que ingresa, por cada malware, detectar ataques a través de un IPS, o sea, puede hacer muchísimas cosas. Pero si nosotros no estamos capacitados para configurar de manera correcta ese firewall o empezamos a dar permisos para todo en el firewall sin tener ningún tipo de control, va a ser solamente una caja que nos va a estar enrutando tráfico, que va a estar recibiendo y mandando data y nada más. Entonces es muy importante que si me voy a meter a configurar un firewall, tengo que conocer cómo funciona, tengo que saber de políticas, tengo que saber cómo funciona un malware, cómo funciona un IPS, un IDS, etcétera. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir? Lo primero, clasifiquemos la información. Esto es muy importante. Hay empresas que tienen absolutamente toda su información. Es lamentable decirlo, y no pasa solo en Ecuador. Créanme que a nivel de Latinoamérica, o sea, hemos conversado con empresas de Colombia, empresas de Argentina, empresas de Europa, donde lastimosamente tienen toda su información en un solo servidor. No tienen respaldos, todo el mundo puede acceder a la información, no existe ningún tipo de control, no existe ningún tipo de autenticación, no existe un accounting, no hay absolutamente nada. Simplemente es un servidor FTP, el cual tiene, para variar, una IP pública y puede ser accedido desde cualquier parte. Entonces, lo importante es clasificar la información, ¿no? De esta manera nosotros vamos a tener más ordenado y vamos a poder orientar nuestro firewall, nuestro esquema de seguridad a cada tipo de datos. Entonces, se separan en 4 grupos grandes. El primero es el grupo confidencial, que es la información sensible y tiene un acceso controlado. Esta es la base de datos que tiene solamente gerencia, gerencia comercial, que tiene presidencia, donde se ve bases de datos de clientes, donde está la dirección, el número de teléfono, el precio al que se le da el producto o el servicio, los contactos, la forma como se comunican, o sea, la información base, el corazón de la empresa, ¿no? Entonces, esto debe estar o debe ser catalogado como una información confidencial. A esta información solamente puede tener acceso presidencia, la gerencia comercial, la gerencia de contabilidad y basta, pare de contar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, entonces este servidor lo vamos a poner en una red distinta donde vamos a controlar a través del firewall el acceso
lo vamos a dividir, lo vamos a poner en una VLAN, lo vamos a poner en una red distinta a la red interna. Y solamente van a poder acceder el siguiente grupo de IPs. ¿O no? Vamos a poner un directorio activo. El directorio activo es el que va a autenticar a los usuarios para que accedan a esa base de datos. Entonces, en el directorio activo, o mejor dicho, en las políticas de mi firewall, voy a poner que cuando venga el usuario C. Ramírez, cuando venga el usuario A. Ortega, va a poder ingresar siempre y cuando ponga su usuario y su contraseña. Vamos más allá. Generemos un doble factor de autenticación. Pongamos también que tenga un modem, que tenga un USB. O sea, garanticemos que la persona que está entrando es realmente el presidente, es realmente el gerente comercial por estos medios, ¿no? Entonces, y ya pues vamos colocando y decimos, ok, toda esta base de datos que ustedes tienen, todos estos archivos que ustedes tienen, son confidenciales. Así que necesitan este trato especial. El siguiente es la parte del acceso, bueno, la información restringida. Esta información restringida es una información interdepartamental, ¿no? Entonces, quiere decir que si el área de contabilidad tiene una base de datos, tiene un servidor al cual acceden para registrar pagos, para poder bajar costos de las soluciones, de proveedores, donde se hacen las compras, etcétera. Entonces, esta información solo le interesa al departamento de contabilidad. Esta información no le interesa al técnico. Esta información no debería tenerla la parte comercial, no debería tenerla quizás presidencia, pero no deberían tenerlo el resto de usuarios, ¿no? Entonces, esto es por departamentos. El grupo de procesos o los procesos que tiene el área de soporte para poder atender requerimientos de clientes. Ese es un documento de soporte. No lo necesita ver comercial, no lo necesita ver contabilidad. Entonces, restringido. Vamos catalogando, vamos separando. Por ejemplo, este tipo de información, base de datos de soporte, procesos de soporte, lo tiene el servidor de soporte y solo puede acceder a la red de soporte. ¿Quién es de soporte? Jefaturas, coordinadores de soporte, nadie más. Perfecto. Ya está clasificada la información. Uso interno, información para colaborar, y ahí entra también el tema de la nómina, ¿no? O sea, si estamos hablando ya de recursos humanos, pues la nómina solo debe ver recursos humanos, por ahí, no sé, financiero, pero súper restringido. Uso interno y la información general. Estimado, se va a publicar un documento donde se establece el código de conducta laboral que se va a seguir por los próximos 2 años. Esa es una información que la van a acceder todos los colaboradores. Ahí no hay ningún tipo de restricción. Entonces, eso lo vamos a alojar en este servidor, se lo va a poder acceder por FTP, se lo va a poder acceder vía web y de esta manera, pues, y va a estar en una IP que va a ser alcanzada por todos, ¿no? Pero no sale a internet. Este servidor no está publicado en internet porque es solamente información interna. Y por último, la parte pública. Propagandas, marketing. Si tenemos, por ejemplo, servidores DNS, entonces, bueno, ya servidores DNS para acceso público. Tengo un servidor FTP desde donde yo les doy a mis clientes el acceso. Perfecto, acceso público. Laboratorios. Tengo yo una página web donde yo subo los exámenes de mis usuarios y ellos ingresan con el usuario y la contraseña. Público, esto lo acceden los usuarios. No todo. ¿Cómo lo controlo? Tengo un directorio activo, tengo un servidor de autenticación donde voy a poner mis usuarios y ellos van a acceder, ¿no? Entonces, cuando ya tenemos clasificada la información, ahora sí, empecemos a hacer un esquema LAN, empecemos a segmentar la red. No hagamos una red plana. O sea, si es una red plana, todos se van a ver contra todos. Hagamos una red segmentada, veamos si los switches soportan VLANs. Entonces, pongamos una VLAN, separémoslo de esta manera. Las VLANs las conectamos al firewall y en el firewall establecemos políticas, origen, destino, para ir protegiéndolos. El firewall está conectado al directorio activo, el directorio activo me guarda a los usuarios con sus respectivas contraseñas y en las políticas yo pongo los usuarios que pueden acceder a cada tipo de servidor, cada tipo de base de datos, ¿no? Entonces, primer paso, ya avanzamos, o sea, solamente con hacer esto y con ya ir pensando con los esquemas, cómo lo vamos a dar a nivel LAN, ya hemos dado un gran paso. O sea, ya con esto, ya podemos tener más organizada nuestra información.
Ya podemos tener un esquema de seguridad primario. Ya le dimos una función al firewall, no simplemente coger y habilitar y dar todos los permisos, ¿no? Lo siguiente, ¿qué recursos cuentan? ¿No? O sea, aquí ya vamos a meternos ya un poco más en la parte de networking, toda la cosa. Entonces, ¿qué tipo de servidores? ¿Cuántos servidores públicos tienen? ¿Cuántos servidores privados? Los servidores públicos van a ir con la línea IPS-IDS. Los servidores privados van a estar protegidos por VLANs, porque no todos los segmentos de red se van a ver entre sí. La red interna, la tienen segmentada, la tienen plana, qué tan segmentada está, cuántas VLANs tienen, cómo están desarrolladas sus VLANs, cuáles son los gateways, tienen gateways dispersados, tienen servidores de HCP, ahí vamos levantando toda esa información. Dentro de las tecnologías PIOD, ¿qué tipo de tecnología utilizan? ¿No? Que esos son los famosos Bring Your Own Device. ¿Cómo está la red Wi-Fi? ¿Tienen ustedes un solo SSID y a SSID ingresan absolutamente todas las personas? ¿O tienen un esquema de SSID para clientes, SSID para usuarios, SSID para técnicos? ¿Cómo se autentican? ¿Qué tipo de cifrado utilizan? ¿Qué tipo de seguridad? ¿Utilizan WAP? ¿Utilizan web? Etcétera, ¿no? Entonces, como para ir sabiendo un poquito más, ¿no? O sea, dentro de los esquemas BOD, nos vamos a encontrar con el tema de que, bueno, el usuario puede traer su propio teléfono celular y ese celular se va a utilizar para la empresa, ¿no? Y ahí vamos a tener un pool, ya lo vamos a ver más adelante con los famosos sticks, de cómo podemos ver qué tipo de protección se dan para estos tipos, de acuerdo al tipo de BOD que utilizamos. No, sabes que la empresa le da un teléfono, ya, chévere, entonces el cliente, el usuario trae dos teléfonos, el teléfono de la empresa y el teléfono personal. ¿Cómo garantizamos que en el teléfono personal él no le va a tomar una foto a la base de datos y se la va a llevar? No, no, entonces yo mejor como empresa le voy a dar un solo teléfono y que se lo use para cosas personales y para cosas privadas. Ok, ¿cómo garantizas que ese celular él no se va a conectar a una red Wi-Fi cuando esté en el mall? ¿No? Entonces, y ahí, pues, y él se lleve en su celular toda la información, o haya tomado fotos, haya grabado algo, y eso se vaya a publicar. Entonces, hay que revisar bien cómo es el esquema a nivel Wi-Fi que estamos utilizando. Este es un tópico que realmente necesita un capítulo aparte, ¿no? Porque este tema del Wi-Fi, o sea, es muy común en las empresas. Actualmente, una cafetería, un supermercado, un banco que no tenga una red Wi-Fi para sus clientes, no es atractivo. Los clientes no van a ir, no les va a interesar ir. No, los clientes lo primero que piden es el Wi-Fi. Entonces, hay que tener seguridad a nivel Wi-Fi. Y por último, pues la inversión. O sea, no podemos llegar con una idea revolucionaria, decir, mira, entonces tú necesitas un firewall, tú necesitas un directorio activo y mejor si es Windows, si pongamos el directorio activo de Windows, entonces, porque ese es el más caro y ese es el mejor. Entonces, pongamos también, tú necesitas poner el mejor antivirus. Entonces, y resulta que el gerente financiero o el gerente general de la empresa le va a responder, oye, yo no tengo tanta plata. O sea, a mí me dijeron que con este firewall hago todo. Ok, entonces vamos de a poco, ¿no? Utilicemos recursos open source. Ya vamos a ver los recursos open source que hay actualmente. Entonces vamos de a poco implementando esquemas de seguridad para darle un poco más de tranquilidad, hacer atractiva la seguridad. O sea, para poder tener una inversión en seguridad, créanme que mientras más atractivo ustedes lo hacen para el cliente, ¿no? Para el gerente financiero, para el gerente general, mayores recursos van a tener y con esos recursos van a poder blindar de mejor forma la compañía. ¿Okay? Entonces, muy importante las fuentes de inversión. ¿Cuánto estás dispuesto tú a invertir para poderte dar seguridad? Si tú vas a invertir poco, entonces te voy a poner una protección LAN con switches, te voy a poner un directorio activo basado en open source, te voy a poner un firewall, bueno, el firewall hay distintas marcas, ¿no? Pero vamos viendo el tema de presupuesto, ¿no? Quizás cuando somos muy técnicos, cuando estamos en la parte técnica, esto no lo vemos, ¿no? Sin embargo, pues es un diferenciador que se toma en cuenta bastante al momento de ir a la empresa y decir ustedes necesitan seguridad. ¿Ok? También pues conocer al atacante, ¿no? O sea,
de qué estamos hablando, ¿no? O sea, no podemos ir y decir con esto ya no te van a atacar, pues, pero sí, pero ¿qué es lo que me van a atacar? Entonces ya sabemos que todos los atacantes buscan robar información. Entonces tenemos botnets, que son los ataques verticales, que son estos programitas que se instalan en las computadoras y generan tráfico malicioso hacia destinos, hacia distintos destinos. Tenemos el malware, el cual puede entrar de forma vertical, es decir, desde internet hacia la computadora y puede empezar a desplegarse de una manera vertical. Tenemos los ransomware, ¿no? Los cuales pues son ataques, pueden ser ataques verticales, pueden ser ataques horizontales, los cuales buscan cifrar la información y luego cobrar para restablecerla. Entonces, para el ransomware, ese es un punto, también un punto aparte. Es muy importante la educación. Ya vamos a hablar del tema de las charlas, pero es muy importante educar a las personas con respecto al ransomware. El ransomware se puede evitar siempre y cuando el usuario esté capacitado, el usuario sepa a qué se enfrenta, los colaboradores sepan a qué se enfrentan. Normalmente, en seguridad siempre se dice, el eslabón más débil es el usuario. Yo difiero. El eslabón más débil es un usuario que no ha sido capacitado, un usuario que no ha sido, gracias Patricio por la pregunta, termino y te contesto. Es un usuario que no ha sido capacitado, al cual no se le ha explicado el por qué insistimos tanto en cambiar las claves, en por qué insistimos tanto que se trabaje de esta manera o de otra manera, ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta de Patricio, ¿a qué se refieren con ataques verticales? Normalmente nosotros tenemos un esquema de Internet, míralo así, Internet y red interna. Entonces, los ataques que vienen desde Internet hacia la red interna o los ataques que van desde la red interna hacia Internet, hacia un destino, PlayStation Network, Amazon, cualquier lugar que queramos atacar, es vertical. Lo que sale desde la LAN y va hacia la WAN o lo que viene desde la WAN hacia la LAN. Eso es un ataque vertical. Los ataques horizontales es, en cambio, cuando el usuario A tiene un malware y ese malware se propaga al usuario B dentro de la LAN. El usuario A trajo un malware, ese malware se metió por una VLAN, se pasó a otra VLAN y llegó a la DMZ. Entonces es un ataque horizontal, un ataque plano, ¿no? ¿Me confirmas si contesté a tu pregunta o necesitas que ahonde un poco más en el tema? Chévere. Listo. Ok, perfecto. Entonces, ransomware, ¿no? Entonces, muy importante, educar al usuario. El eslabón más débil no es el usuario. El eslabón más débil es un usuario no educado. Temas de phishing, la famosa suplantación de identidad, ¿no? O sea, me hackearon la cuenta, empezaron a generar correos y ahora pues tengo un problemón, ¿no? Utilicé claves muy sencillas, di clic a un link que no debía, me prometieron un premio de $1 millón, así que yo di clic, ¿no? Entonces, porque quiero $1 millón, ¿no? Pero pues ahí me bajaron el malware, me suplantaron la identidad y empezaron a mandar correos y se generó ese tráfico spam y me bloquearon el puerto 25, ¿no? Entonces, no debí dar clic, ¿no? Nuevamente, la parte de la educación, ¿no? Entonces, mira, no pongas claves como Barcelona 2010, no pongas claves Emelec 2021, o sea, pon contraseñas basado en esto, mínimo 11 caracteres, una minúscula, una mayúscula, y bueno, si hay alguien de la Liga 2018, para no ofender a nadie, ¿no? Entonces, eh, pero este tema, ¿no? O sea, cumplan con un estándar de contraseñas, porque les puede pasar esto, ¿no? Y si tengo tiempo, les muestro rapidito una presentación que tengo de ransomware, que la hice ahora último para una empresa y genera un impacto bastante fuerte, ¿no? Y a partir de ese impacto, o sea, cuando ya ellos se ven de que me puede pasar a mí, ahí empiezan a actuar y empiezan a generar, ahí empiezan a responder de una mejor manera a los usuarios, ¿no? O sea, los usuarios no son los enemigos, los usuarios son los aliados que necesitamos capacitar. Entonces, ¿qué estrategia vamos a usar? Capacitación, charlas, talleres, estas presentaciones, este tipo de presentaciones, llevarla a los usuarios que no tienen idea de qué es una seguridad.
no tienen ni idea qué es un malware, no saben qué es un ransomware. O sea, vamos, démosle capacitación a los usuarios internos, demos charlas, mostremos ejemplos, hagamos talleres. O sea, es muy importante que ellos vean eh, que no por ser el usuario más débil del eslabón dentro de la cadena productiva de la empresa, vas a estar exento de que te ataquen. Al contrario, si tú eres una persona que usa muchas redes sociales, te pueden atacar a través de redes sociales, ¿no? La semana pasada atacaron a una aseguradora en Estados Unidos y lo interesante fue que el ataque se dio durante, o sea, el ataque se formó hace un año atrás. O sea, a esta persona la contactaron por Facebook, le dijeron que le parecía muy atractivo y empezaron a enviarles preguntas, haciéndose amigos y toda la cosa. No sé si ya lo mencionaron en alguna charla pasada. Eh, entonces, empezaron a enviarle. Luego él le dijo, ¿sabes qué? Mira, estoy en una maestría ahora y me mandaron a llenar esta forma. Tengo que hacer esta encuesta. Apóyame con esta encuesta. No seas turro, ¿no? Y él le mandaba la encuesta y este usuario daba clic y eran clics legítimos. O sea, en realidad era una encuesta, ¿no? Entonces luego siguieron haciéndose amigos. Dijo, oye, no seas turro, me mandaron otro tipo de encuesta, ya estoy a punto de finalizar la maestría, apóyame. Nuevamente, clic legítimo, entorno legítimo, sigo entrando. A la tercera, cuarta o quinta, o sea, fue durante un año todo este tema de hacerse panísimas, eran súper amigos, le mandaba fotos de la chica a la cual él estaba cortejando, fotos de persona, una persona real, o sea, para él era una persona, ¿no? Y los links pues no tenían nada malo. Entonces, se ganó tanto la confianza durante ese año, que al final del año le dijo, mira, te voy a pasar una última encuesta, ayúdame llenándola. Obviamente, si le doy clic 100 veces, ¿por qué no 101? Entonces, en el momento en que le da clic, se descarga el malware, se roban la base de datos completa de esta entidad aseguradora de los Estados Unidos y perdieron la información. Y la consecuencia que tuvieron es que, ahora me acordé bien, era una aseguradora enfocada a clínicas. Entonces, se llevaron la base de datos donde estaba el historial clínico de todos los clientes. Sabían exactamente de qué sufría cada persona. Entonces, la empresa quebró porque todos los usuarios la demandaron porque habían perdido su información. No había el historial clínico de nadie, ¿no? Entonces, fue muy grave. La empresa lastimosamente quebró por la cantidad de demandas que tenían. O sea, todo por no capacitarlos, por no enseñarles ingeniería social. No des clic así nomás. Asegúrate de la persona con la que estás hablando es realmente la persona con la que quieres hablar. No des link, no aceptes cualquier tipo de invitación a Instagram. Cuida tu Facebook. No des la cuenta de la empresa para temas personales. O sea, es muy grave, ¿no? Es muy grave y es digno de, de analizarlo y de concientizarlo, ¿no? Hay unos podcasts que son bastante interesantes. Lastimosamente no los tengo a la mano, pero al final les voy a dejar mi correo, entonces los que estén interesados o que escuchan podcast, me pasan un correíto y yo les paso los podcasts para que estén al día. Es muy importante estar al día en el tema de la información de seguridad, ¿no? Pero no me quiero desviar del tema. Entonces, charlas, talleres. Ahora sí, eso es antes del ataque. ¿Qué pasemos durante el ataque? Tenemos que tener una respuesta a incidencia, detección, mitigación, cómo detectamos que hay un tráfico anómalo, cómo está funcionando nuestro IPS, cómo está funcionando nuestro IDS, cómo estamos mitigando la información. ¿Estamos realmente bloqueando el acceso a esa página maliciosa o es muy fácil bypassear nuestra seguridad? Si tenemos un servidor web, ¿abrimos solamente el puerto 80 o tenemos abierto toditos los puertos? ¿No? O sea, ¿qué estamos haciendo realmente para detectar y mitigar? Y por último, la estrategia posterior. Ya nos atacaron, ya fuimos víctimas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos recuperamos ante el ataque que nos han generado? ¿Tenemos backups?
tenemos contingencias, tenemos algún plan de recuperación, ¿no? Entonces, es muy importante analizar todo esto, o sea, el antes, durante y después de un ataque. Entonces, esta es una diapositiva que la saqué de otra que también tengo. Y es lo que más les impacta a las empresas. O sea, cuando ven esta diapositiva, al siguiente día me dicen, oye, necesitamos seguridad. Entonces, y esta es una pregunta clave. Me encantó esta encuesta. Esta encuesta también la recibí a través de un podcast. Me encantó. Entonces, la pregunta es, ¿tu empresa cuánto tiempo puede estar sin trabajar? ¿En cuánto tiempo, si yo me puedo recuperar, no te voy a afectar? ¿No? Entonces se hizo una encuesta a nivel general de cuánto le tomó a una empresa recuperarse de un ataque ransomware, ¿no? Entonces, el 37% de las empresas dijeron, nos pudimos recuperar luego de 13 hasta 48 horas. Es decir, después de 2 días pudimos volver a salir a flote, pudimos volver a darle servicio a nuestros clientes. El 22.6% dijo menos de 12 horas y el 28.3% me dijo, me tomó más de 3 días poder volver a salir a flote, poder volver a vender, poder volver a recibir clientes. No creo que hay que hay cierto banco. Entonces, o sea, imagínense esto. Entonces, ahora pásenle la pregunta a su cliente. ¿Cuánto puede trabajar tu empresa farmacéutica si esa base de datos no existe? Si esa base de datos se pierde. ¿Puedes estar 1 hora sin trabajar? ¿Puedes estar 2 horas sin tener acceso a nada? O sea, que te nieguen el acceso a internet, que te bloqueen todas las salidas. Tu empresa puede subsistir después de 24 horas de tener el servicio caído. Y la respuesta los van a volver locos. Las empresas les van a decir, yo no puedo trabajar. O sea, estás diciendo que voy a estar 24 horas sin acceso a información. Estás loco. Para mí perder el internet 30 minutos, yo ya quiero matar a mi proveedor. O sea, no, yo no puedo estar más de 3 días sin la información. Entonces, ahí va la necesidad de la seguridad. Entonces, es importante hacerles ver el dolor, hacerles ver el problema. Entonces, este es un valor clave. Entonces, ahora sí, ¿cuáles son las herramientas que tenemos? Nosotros tenemos herramientas para detección y mitigación para el durante, ¿no? Entonces, tenemos los famosos antivirus, anti-malware, que nos van a hacer una defense in depth, nuevamente menciono a Alice Council, que nos van a poder ayudar a detectar amenazas dentro de las PCs, ¿no? O sea, estos son los famosos antivirus que conectamos, instalamos en las PCs. Hay antivirus muy buenos, no quiero hacer comercial la presentación, ¿no? Pero hay anti-malwares muy buenos que me ayudan no solamente a detectar tipo de ataques, conocidos. Acuérdense que estos antivirus trabajan con bases de datos. Entonces, lo que él hace es comparar la base de datos con el ataque que me está llegando. Si me hace match, para mí esto es un virus. Entonces, lo descarto, ¿no? Pero hay antivirus que van más allá. Hay los famosos heuristics, que me trabajan por probabilidad, que me comparan el algoritmo, la data, y si tiene una probabilidad de match entre el 70 y el 80%, entonces para mí es un virus. Si es menos de eso, probablemente sea algo bueno. No menciono ahí, pero tenemos los famosos sandbox, ¿no? Que nos hacen pruebas pues, en tiempo real, ejecutan el archivo en distintas máquinas virtuales y ven el comportamiento, ¿no? Entonces, para ataques de vía cero, una de las mejores opciones, ¿no? Entonces, detección por firmas y comportamiento es lo que les estoy mencionando. La detección por comportamiento se conoce como los heuristics, ¿no? Entonces, si quieren investigar un poco más, pues pueden poner anti-malware heuristics y se van a encontrar pues, de cómo trabaja por medio de probabilidades. IPS, IDS, detección de ataques externos hacia servidores públicos, ¿no? Entonces, ¿cómo yo identifico el ataque que le están haciendo a mi servidor Linux, que tiene una versión Apache en la versión 4.0? Lo mismo, ¿no? Detección por firmas y comportamiento. El SIEM, una herramienta muy buena, muy necesaria,
que este sí me ayuda a analizar el tráfico a nivel de LAN, ¿no? entre VLANs, del servidor a mi usuario que está dentro de la misma red interna, ¿no? Entonces él me ayuda a correlacionar distintos eventos para poder detectar ataques tempranos, ¿no? O sea, antes de que se ejecute. Mira, normalmente al servidor le llega una tasa de transferencia de 150 kbps y el día de hoy está a 300 mbps. Aquí pasa algo. Entonces, puedes detectar temprano de acuerdo a los parámetros que me entrega el SIEM. Anti-spammer, detección de amenazas por correo, utilizar los graylist, ¿no? Que el graylist de un anti-spammer es cuando yo recibo un correo de un dominio nuevo, de un dominio que no conoce el anti-spammer, ¿no? Entonces el anti-spammer dice, ok, mira, yo para validar de que este correo es real o es legítimo, se lo voy a devolver no al usuario que me lo generó, se lo voy a devolver al servidor de correos del remitente. Si lo recibe el servidor y el servidor me lo reenvía en un lapso de tiempo, entonces ese correo es legítimo porque el servidor me respondió. Si el servidor no me reenvía ese correo, entonces para mí ese es un dominio malicioso y va a la lista negra. Entonces ese nivel de inteligencia es el que necesitamos para poder protegernos, por ejemplo, en el caso de los correos. Bueno, acá me faltan algunos, ¿no? El CIEM, el WAF, hay algunas opciones más, algunas otras herramientas. El otro es el tema de la contingencia, contar con un sitio alterno, o sea, repliquemos los servidores. Tienes un servidor de bases de datos en el sitio A, bueno, pues llévatelo a la nube de Amazon, llévatelo a la nube pública, llévalo a Google Cloud y allá ponle una contingencia. Si se te cae el servidor de la oficina, el de Google Cloud va a seguir trabajando, el de Alibaba Cloud va a seguir trabajando. Pon un sitio alterno en tu oficina de Quito. Si el sitio de Guayaquil se ve afectado, bueno, pues el de Quito va a seguir trabajando. Ten la conectividad entre estos sitios alternos on-band y off-band, ¿no? On-band es el mismo canal por el que estoy pasando la data, o por donde va la conexión entre mi sitio A y mi sitio B. Off-band es la conexión que yo tengo por otro canal completamente independiente, y en caso de que se me caiga el enlace principal, yo puedo seguir teniendo gestión de mi sitio alterno por esa conexión fuera de banda, por ese canal independiente, ¿no? Entonces garantizo la continuidad de mi negocio, ¿no? Y todo lo que han escuchado, información, continuidad de negocio, seguridad, todo eso lo van a encontrar en la ISO. La ISO 27001. Conocer las normas es muy importante para poder trabajar en seguridad. Respaldo automático, tareas automatizadas para poder generar respaldos de la información. Guardar estos respaldos, hacerlo de manera periódica y no hacerlo manual, hacerlo automatizado. O sea, todos los días saca backup de la información y guardarlos en tal disco, ¿no? O sea, no voy, pongo un pendrive, hago el backup, lo saco, me lo llevo a la casa. O sea, no, todo automatizado, ¿no? Y estas son las fuentes de información. Acá les voy a dar el famoso STIC, que es el Security Technical Implementation Guide. Lo tengo acá activo, ¿no? Creo que sí lo pueden ver. Entonces, este es una herramienta, no se habla mucho, en realidad en YouTube hay muy pocos tutoriales de esto, pero es bastante buena, la pueden buscar en YouTube, el Security Technical Implementation Guide, ¿no? Entonces aquí básicamente ustedes ponen el sistema operativo y aquí les va a dar un grupo de reglas, o sea, para el caso de Windows 10, por ejemplo, hay cerca de 211 reglas para poder tener un ambiente seguro dentro de Windows 10, ¿no? Entonces, y es muy sencillo, ¿no? Por ejemplo, acá les dice la información, el sistema de la información de Windows 10 es ideal que esté cifrado el disco duro, ¿no? Y ustedes lo pueden cifrar a través de la aplicación BitLocker, ¿no? Entonces ahí les dice, pues, la data, cómo se realiza, que el BitLocker viene incluido en Windows, puede ser activado desde el panel de control, ¿no? Entonces ahí, pues, son tareas bastante sencillas, ¿no? Entonces es cuestión de irlo leyendo, pues, y ponerlo en marcha. Entonces ahí les dejo de acá, ¿no? Security Technical Implementation Guide. Por otro lado, pues tenemos Snort, que es un IPS de código abierto. Dentro de la página ustedes pueden encontrar tutoriales, pueden descargarse
una máquina virtual, pueden descargarse el sistema operativo de Snort y ponerlo en marcha, el aplicativo Snort y ponerlo en marcha. Splunk también, o sea, Splunk tiene una capacitación gratis que es para el Essentials. Ya si quieren sacar un poquito uno más avanzado, pues ya tiene un costo, ¿no? Pero con el Essentials, créanme que pueden hacer muchísimo, ¿no? Entonces, son dos opciones en las cuales ustedes pueden empezar a estudiar en cualquier momento, o sea, no necesitan una inversión, son de código abierto y son opciones para los usuarios que no tienen dinero, que no tienen mucha inversión de seguridad. Entonces, si ustedes se capacitan, si ustedes tienen este conocimiento, pues van a tener una mejor competitividad, van a tener un mejor approach hacia el cliente final porque les van a dar soluciones, que es lo que busca todo cliente, ¿no? Entonces, bueno, para la parte de implementación, no quiero pasarme del tiempo. Para la parte de la implementación, primero, información. Clasifiquemos la información. Veamos los 4 campos que vimos. Clasificar la información, separada, hablen con quien tengan que hablar de la empresa, pero clasifiquen la información. Segundo, la segmentación. Dividamos la red. Vamos a dar una red comercial, vamos a dar una red interna, vamos a dar una red Wi-Fi, vamos a dar una red de meseta. Empecemos a validar todo. Hagamos un modelo en el cual el firewall va a trabajar por el Zero Trust Model, ¿no? Que es, cierro todo y voy abriendo de acuerdo a la necesidad. En lo personal es el modelo que me gusta seguir. Entonces, cierro todo, pero voy abriendo de acuerdo a la necesidad de mis clientes, de acuerdo a la necesidad que tiene cada uno. Implementen esquemas AAA, Authorization, Authentication y Accounting, ¿no? Un esquema de directorio activo, un esquema LDAP, donde ustedes puedan solicitar, no que alguien abre el micrófono. ¿Una pregunta? Bueno, donde ustedes puedan solicitar la autenticación, ¿no? La autorización, que no es otra cosa que dónde puede acceder el usuario después de haberse autenticado, y el account, hacerle el seguimiento al usuario de la información o qué está haciendo dentro del servidor. Entonces, tener toda la visibilidad completa. Despliegue de herramientas para detección, no es solamente el firewall, pongamos un Splunk, pongamos un Snort, pongamos un antivirus, hagamos una defense in depth, desde la capa de firewall hacia la capa de seguridad, hacia la capa 2 y la capa 5 sería a nivel de aplicación, a nivel de usuario. Entonces vamos cubriendo todas las capas. Todas las capas le vamos a brindar seguridad. Entonces le vamos a complicar la vida al cracker. Tengan claro que el cracker se va a encontrar con muchas puertas, pero el cracker tiene creatividad. Entonces, el cracker siempre va a buscar por dónde salirse. Siempre va a buscarle por dónde estar. Entonces, mientras más difícil le hagamos la vida al cracker, mejor trabajo estamos haciendo. La idea no es colocar algo y con eso tener una solución al 100%. No, la idea es hacerle la vida difícil al atacante. Que él diga, tumbé esta puerta y me encontré con 5 puertas más. No vale la pena, me voy. ¿Ok? Y por último, pues bueno, la parte aquí quería darles un pequeño bonus, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debo estudiar? ¿No? Ahora sí, ya vi, está muy chévere y todo, ahora sí, dime qué tengo que hacer. Entonces, primero, enfóquense en la información. Estudien normas, ¿no? Quizás técnicamente hablando, el ponerse a estudiar todas las normas técnicas puede ser un poco cansado, pero hay una certificación CISP que está muy orientada a las normas, ¿no? Entonces, que a las mejores prácticas. Entonces, por ahí, ¿no? La parte de las normas, mejores prácticas con respecto a la seguridad de la información, las normas ISO 27001, la 27000, la 27002, que es con respecto a implementación, etcétera, ¿no? Segundo, desarrollen los soft skills. Desarrollen el pensamiento, pensar fuera de la caja, tener un esquema en el cual resolver los problemas por donde sea. O sea, no vean el problema solamente de una forma, salgan de la caja. Bueno, les estaba haciendo un ejemplo de que, por ejemplo, yo lanzo una pelota a la luna con un blindaje a una velocidad extremadamente alta.
y la pregunta es de qué color es la pelota. Así, piensen de una manera creativa. Y por último, pues bueno, ahora sí, los skills como tal, pues Linux, saber Linux, manejar Linux y la parte de la automatización, ¿no? Entonces, eso básicamente era. Ahora sí, por favor, dejo abierto el micrófono para cualquier tipo de duda, cualquier tipo de pregunta que ustedes tengan. Mientras tanto, voy a buscar rapidito la presentación de ransomware que les quería presentar, ¿no? Pero, por favor, cualquier pregunta, pues siéntanse en la libertad de hacerlo. Bueno, en esta parte, así rapidito, ¿no? Costo real de un ransomware, que es un ransomware, un caso de estudio, o sea, acá pues, ransomware, entonces aquí lo estoy dando, ¿no? Entonces, este tipo de presentaciones, este tipo de charlas es la que debería impartirse a los usuarios. Es algo rápido. Listo, entonces no sé si hay alguna consulta o duda. Parece que no hay ninguna pregunta. Muchas gracias, ingeniero, por su ponencia. Fue de gran ayuda para la conferencia. No sé si pueden ayudar las demás participantes encendiendo sus cámaras para la foto del día 3, en este caso de Secret, por favor. Bueno, entonces les agradezco a todos la participación, igual la invitación y pues cualquier novedad pues ahí tienen mi correo, ¿no?